Estás en una fortificación enemiga y necesitas avanzar. Tu boina verde está agazapado esperando la señal para neutralizar a un guardia solitario. Voy para allá. A pocos metros, el espía, disfrazado con un uniforme enemigo, camina libremente entre las tropas nazis, recabando información vital y desactivando las defensas. Como diga, oficial. La coordinación es clave. Un paso en falso podría desatar una alarma, trayendo refuerzos y quizás el fin de la misión. Aquí el sigilo es tu mejor aliado y la paciencia tu mejor arma. No puedo hacer eso, señor. El francotirador se posiciona para una ejecución silenciosa desde la distancia. Tu conductor está listo para crear una distracción. Ahora mismo. Pero de repente, un pequeño error y... ¡I'm selecta! ¡Alarm! ¡Alarm! Commandos no fue un juego más sobre la Segunda Guerra Mundial. En 1998, un título español iba a colarse entre leyendas del género como Zelda, Ocarina of Time, Metal Gear, StarCraft, Half-Life o Tekken 3, entre otros, para formar parte por derecho propio de uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Esta inmersiva experiencia de estrategia en tiempo real que te ponía al mando de un carismático grupo de soldados de élite recorriendo escenarios míticos de las grandes películas bélicas de la época fue, además, el primer trabajo de un estudio que también era nuevo, el legendario Pyro Studios. Y sí, eran un estudio y un juego 100% españoles y mucho españoles. ¡Viva el vino! Algo que más que por orgullo patrio conviene resaltar por poco habitual. Commandos vendió más de 6 millones de unidades a nivel mundial y fue el juego español más vendido hasta 2007. Que llegó justo ese año de la mano de Virtual Toys. Imagina ser diseñadora de moda. Con Imagina Ser, conviértete en una auténtica diseñadora de moda de una agencia famosa. Crea tus propios diseños, elige los accesorios más adecuados, maquilla y prepara a las modelos para que desfilen en las mejores pasarelas del mundo. Imagina Ser presenta tu estudio de moda. Imagínalo, vívelo con los nuevos Imagina Ser. Ya disponibles en tu tienda habitual y kiosco. Que hostia, ya me jode que sea destronado por este videojuego. Pero bueno, continuamos. Claramente, este no es un canal de gaming, pero Commandos tampoco es solo un videojuego. A través de la historia de sus desarrolladores, puedes conectar este juego con aquella época dorada de la abadía del crimen, la industria del cine de animación española y hasta con la historia del Prestige. Y de aderezo, le podemos poner un jefe que entró en la sala adecuada, en el momento adecuado y con la cantidad adecuada de alcohol en sangre y acabó dando luz verde a este pedazo de historia de nuestra cultura. Entonces, ¿de dónde nace Pyro Studios? ¿Quiénes estuvieron detrás de este éxito sin precedentes? ¿Cómo se coló esta producción española en esa lista de juegos tan míticos? ¿Y qué fue de la saga y de sus creadores? ¡Ey, amiguito! Pero espera un momento, ¿has visto qué chamarra más guapa? ¿La has visto tú, Joselu? A ti te la suda todo. ¿Te molan las camisetas con las que me veis cuando salgo en el canal o cuando hago mis directos? Normal, perro, son de Pampling. Para mí Pampling obviamente es la mejor web de camisetas que haya en la red. Y es que sin duda, si te gustan las camisetas top weapons, originales y divertidas, en Pampling vas a encontrar un montón de opciones y encima Made in Sevilla. ¡Olé! Para hacer tu pedido solo tienes que entrar en pampling.com y comenzar a elegir entre el montón de camisetas top creadas por artistas de todo el mundo. ¡I need more space! Comprar con ellos es facilísimo, súper fiable y llega súper rápido, entre 24 y 48 horas. ¡Comprobado! Y la palabra que debes utilizar en tu código de descuento es REMEMBER. Es fácil, ¿eh? ¿Qué te parece? Está guapa, ¿eh? Todas son 100% algodón e impresas mediante serigrafía. Calidades. Lo que se traduce en camisetas muy cómodas y duraderas por más veces que las metas en la lavadora. Y ahora viene el veranito, y ese body tiene que bañarse con estilo. Aquí en Pampling también encontrarás bañadores. Y lo mejor son sus precios y promociones. Tienes camisetas desde 7,99 euros. Y si con eso no te vale, pues también encuentras sudaderas, pijamas, tazas, libretas, calcetines. Si alguna vez te has preguntado cómo ayudar al canal, comprando una camiseta de Pampling me ayudas mucho y además vas todo guapete. Recordad, pampling.com. Ya lo sabéis, amigos, utilizad mi código de descuento REMEMBER. Muchísimas gracias a Pampling por confiar en el proyecto y ahora sí, tranquilitos, continuamos con el vídeo. Para entender el origen y la creación de Commandos es fundamental que antes reconozcamos el terreno fértil de creatividad e innovación del que emergió.
La llamada Edad de Oro del software español se extendió desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90, marcando una época de esplendor en la historia de la informática y los videojuegos en España. Durante estos años, el país vio surgir a una industria de videojuegos pionera y prolífica, marcada por una creatividad y un ingenio notables que desafiaban las limitaciones técnicas de la época. Dos de las primeras compañías nacionales dedicadas profesionalmente al desarrollo de videojuegos fueron Made in Spain y Opera. Su origen había sido el mismo, el departamento de desarrollo de Indescom, una distribuidora de hardware a través de la cual habían lanzado los dos primeros éxitos españoles conocidos en Inglaterra, Fred y La Pulga. Made in Spain, como posteriormente Dynamic, es el típico ejemplo de firma creada desde la nada por unos jóvenes cuya principal afición era programar. Una afición que con el paso del tiempo se convertiría en negocio. Surgieron juegos destacados por su originalidad y respaldados por las icónicas portadas del artista Azpiri, que lograron hacerse un lugar en esos primeros días de la industria del videojuego. Compañías como Dynamic, Toposoft, Operasoft empezaron a resonar como nombres familiares en cada hogar que contaba con uno de esos primeros ordenadores personales. Títulos como Abu Simbel Profanation, Army Mobs y especialmente La Abadía del Crimen colocaron a España en el escenario global de una industria predominantemente dominada por Japón y Estados Unidos. La Abadía del Crimen merece una mención algo más especial. Esta aventura gráfica se inspiraba en la aclamada novela El nombre de la rosa de Umberto Eco. Finalmente no pudo llamarse así porque desde Operasoft no consiguieron alcanzar un acuerdo de derechos con el escritor italiano. A pesar de que inicialmente no experimentó un éxito de ventas explosivo, con el tiempo los aficionados elevaron el título creado por Paco Menéndez y Juan del Can en la categoría de leyenda de culto. El auge de la edad de oro de los videojuegos en España permitió que revistas como Microhobby se convirtieran en lectura esencial para los jóvenes, mientras que el ilustrador Alfonso Azpiri jugó un papel crucial defendiendo la estética visual de la época con sus icónicas portadas. Azpiri, también conocido por su trabajo en cómics como Lorna o Mod, fue esencial para el éxito de compañías como Operasoft, Toposoft y Dynamic, gracias a sus portadas que superaban visualmente los videojuegos que representaban, y que hacían que estos productos, que casi estrenaban un mercado nuevo, destacaran en tiendas y centros comerciales. Aunque el auge inicial de ventas de ordenadores como el Spectrum y el Amstrad decayó, el legado que dejaron no tardó en renacer. Años más tarde emergieron figuras como Gonzo Suárez, los hermanos Pérez Dolcet y Jorge Blanco, una pequeña pero excepcional tropa que, al igual que los protagonistas de Comandos, iba a demostrarnos cómo basta un puñado de soldados bien coordinados para culminar con éxito cualquier misión por imposible que parezca. Pero empecemos por el principio. Gonzalo Suárez, conocido como Gonzo, es quizá el nombre que más sale a colación en la historia de Comandos y de Pyro Studios. Nacido en Barcelona en 1969, Gonzo creció en un ambiente donde la creatividad y la cultura eran su día a día. Es hijo de Gonzalo Suárez Morilla, un distinguido cineasta que ha trabajado con actores de renombre como Javier Bardem, Maribel Verdú y Carmen Maura en sus más de 20 películas. Desde joven, Gonzo estuvo expuesto al mundo del cine y la publicidad, participando en varios proyectos bajo la tutela de su padre. Esta experiencia temprana en medios creativos y colaborativos le proporcionó casi por osmosis directa una base sólida en narrativa visual y producción, habilidades que más tarde llevaría a otro nivel en el ámbito de los videojuegos. Incluso, antes de ser mayor de edad, Gonzo ya había comenzado a explorar las posibilidades de aquella tecnología emergente a través de su primer ordenador, el Sinclair ZX81, y posteriormente el ZX Spectrum. A diferencia del cine, una sola persona con un ordenador podía crear experiencias inmersivas y complejas sin la necesidad de grandes equipos ni la logística y los costos asociados a la producción cinematográfica. Motivado por esto, Gonzo se sumergió en el mundo del código y la programación, y fue volcando su capacidad innata para contar historias fusionando narrativas y mecánicas de juego. Trabajó para la citada anteriormente, Operasoft, uno de esos estudios que comenzaron abriendo un camino nuevo a machetazos y acabó siendo un nombre mítico en la industria. Gonzo aplicó su visión creativa en proyectos como Goody, un juego de robos a bancos, Sol Negro, una aventura espacial, y Mod, que fue el juego del famoso monstruo creado por Azpiri. También trabajó como desarrollador para Crazy Billiards, un juego que al final no fue publicado. Después pasó también por Dynamic, programando versiones interplataforma de sus juegos. Su talento programando le llevó también a desarrollar herramientas de diseño gráfico para Ibertext y Videotext, una suerte de proto-internet al que se accedía con este cacharro y que finalmente era casi como un teletexto hipervitaminado. Pero la cabra tira al monte, y Gonzo acabó fundando Arvirago Software, empresa donde junto a Diego Soriano, Javier Arévalo y John Beltrán de Heredia desarrollaron un prototipo que tampoco llegó a ver nunca la luz, el Headhunters. Gonzo acabaría siendo el desarrollador de Comandos, y como os he comentado, es este nombre que siempre aparece el primero al recordar el mítico juego. Pero el código no se ve, hace que todo funcione y sea divertido, pero no es lo que luce en pantalla. Detrás de todo el apartado visual iba a estar Jorge Blanco,
Él propuso recrear la sensación de las maquetas y dioramas típicos de los wargames de tablero, una idea que culminó en el uso de una perspectiva isométrica a media distancia. Esta elección no solo facilitaba una jugabilidad ágil, esencial en un juego de estrategia, sino que también permitía apreciar los detallados y minuciosos gráficos que enriquecían visualmente el juego. Este aspecto gráfico único denotaba un gran dominio técnico que llamó la atención en la época y acabó siendo crucial para que un gran publisher apostara por el proyecto. Pero ya llegaremos a eso. En este punto van a aparecer en escena dos personas imprescindibles para toda esta historia, Javier e Ignacio Pérez Dolcet. Los hermanos Pérez Dolcet venían del ámbito empresarial, compartían la fascinación por la tecnología y el potencial de los videojuegos, pero, sobre todo, iban a aportar un elemento crucial a la ecuación, una ambición sin límites para poder pensar a lo grande. Javier e Ignacio Pérez Dolcet tuvieron un vínculo temprano con el mundo de los videojuegos gracias a que su padre importaba estos productos, permitiéndoles estar conectados con la industria desde sus inicios. En el 91, aunque la producción de videojuegos en España atravesaba una crisis, hubo un notable incremento en el consumo de ocio electrónico, lo que benefició considerablemente a ProAim, la empresa de distribución de su padre. Durante un tiempo, Javier e Ignacio trabajaron allí, pero eventualmente decidieron emprender por su cuenta. Junto a la colaboración de Telefónica, fueron pioneros en crear el portal Teleline, antecesor de Terra. En plena burbuja de las .com también fundaron la Netro, una pionera guía de ocio online. Todo lo que ves no es todo lo que hay. Toda la información de tu ciudad está en lanetro.com. Lanetro.com. Todo lo que hay. Y ahora sí, las líneas ya habían convergido lo suficiente como para que Gonzalo conociera a Ignacio, el que según el propio Gonzo tuvo la iniciativa de fundar la desarrolladora. Yo no sé si es que sois muy amantes del riesgo para invertir más de 150 millones de pesetas en el desarrollo de comandos. Bueno, realmente, es decir, sí hay un riesgo importante en el desarrollo de un videojuego en España. Yo creo que más que amantes del riesgo, lo que somos amantes del videojuego. Porque, es decir, para sacar adelante este proyecto hemos tenido que ser pioneros en muchos aspectos, tanto en la comercialización internacional del producto como en la capacidad de producción, en encontrar o en su defecto en formar a los profesionales en España capaces de sacar el producto adelante. La misión de Pyro Studios fue clara desde el principio: desarrollar videojuegos que no solo fueran técnicamente avanzados, sino que también ofrecieran una narrativa rica y compleja para competir en el mercado global. Este enfoque, que podríamos denominar la fórmula Dolcet, se centraba en pensar a lo grande, como os decía. Todos consideramos a Commandos 1, detrás de la línea enemiga, como el primer proyecto de esta colaboración. Sin embargo, en Pyro hicieron dos prototipos en paralelo. Por un lado Commandos, y por el otro Corsarios, un juego de piratas que desconozco si era un homenaje directo al Corsarios de Operasoft. El primer paso crucial fue la creación de ambos prototipos jugables. A partir de ahí, gracias a una amplia red de contactos industriales que habían establecido en ProAim, pudieron presentar su proyecto a potenciales inversores y editores. Commandos era un juego que había que tener pues visión, había que ver más allá, ¿sabes? Y la gente pues sacaba allí la calculadora, ¿sabes? Porque no pueden ver más allá y Commandos nos lo tiraron a la cara, igual que Corsarios en su momento, pero nos tiraron a la cara unas cuantas veces. Es decir, nuestra opción favorita, y siempre fuimos pensando que nuestro publisher tenía que ser Microprose. Hombre, unos juegos de estrategia, el número 1 del mundo, encajaba aquello perfectamente. Microprose, vamos, es que no nos llamó ni para darnos las gracias. Igual sabes que hizo Activision, igual que hizo THQ. Según la Wikipedia, el juego tuvo un coste de desarrollo de 900.000 euros de la época, que según la inflación representaría 1.541.790 euros. Así que hacía falta un publisher potente. Hemos leído que la compañía Eidos os ha comprado los derechos de distribución internacionales por $1 millón. Esto es un buen inicio, ¿no? Sí, esto es un magnífico inicio. Yo creo que el aspecto económico es importante porque es decir, es una garantía de una rentabilidad en la producción y de capacidad de emprender producciones futuras, pero sobre todo es el apoyo de una de las compañías que en estos momentos es una de las compañías punteras dentro del mundo del videojuego. Eidos cumplía de sobra esa condición. Era la compañía detrás de la saga de Tomb Raider, que reinaba en la primera generación de consolas capaces de mover gráficos en 3D. Presentaron ambos proyectos en salas diferentes, pero la casualidad quiso que el jefe de compañía entrara en aquella que estaban exponiendo Commandos. Además, el jefe venía ligeramente contento después de una buena comida en la que se había tomado alguna cerveza. Y en ese momento estaba presentando Gonzo la parte de Commandos, ¿no? Y entra Ian Livingstone en la sala. No estaba desde el principio. No, Ian estaba comiendo y vuelve a una comida y vuelve, digamos... Animado. Chisposo. Animado por la comida y entra por la puerta. Prácticamente se queda sin salir de la puerta, se queda mirando ahí desde la puerta
y entonces ya me ha hablado uno de los producers, y ahí, entre las conversaciones posteriores que he tenido con Ian y lo que deduzco, le vino a decir algo así como: nos hace falta para... O sea, estamos sin juego de estrategia en el catálogo global, podemos pillar que porque tiene muy buena pinta, como back catalog. Es bastante razonable esperar que un ejecutivo inglés disfrute de un par de cervecitas, pero que el jefazo máximo entre en el momento exacto en el que estás presentando tu proyecto y se quede inmediatamente cautivado por su aspecto visual es algo más difícil de prever. Este golpe de suerte, combinado con que existía un hueco para un título de estrategia en el catálogo de Eidos, fueron factores clave para su éxito. La idea inicial fue concebir un juego que combinara la intensidad de la guerra con la precisión del ajedrez. Cada movimiento debía ser calculado y cada decisión debía de tener peso. Además, se buscaba que cada elemento narrara una historia, sumergiendo al jugador en el corazón de un conflicto épico en todo momento. Gonzo concebía la idea partiendo de la jugabilidad. Un escuadrón compuesto por solo 5 o 6 personajes, debidamente organizados en tiempo real por el jugador, debería ser suficiente para resolver una variedad de situaciones complejas de las que dependían muchas vidas. Inspirado por esta visión, Ignacio Pérez Dolcet metió baza y propuso ambientar ese planteamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo era, después de ser un tiburón de los negocios, su gran pasión en la vida. Su propuesta resonó rápidamente con el equipo y, de alguna manera, catalizó el proceso creativo de Comandos. Ignacio y Gonzo vieron rápidamente el potencial atractivo de recrear aquellas aventuras dramáticas vistas en las películas bélicas de los años 60 y 70. Esta inspiración cinematográfica no solo influyó en la ambientación del juego, sino también en su narrativa y diseño de misiones. De alguna manera, era también otra apuesta por la media distancia. Por un lado, controlabas a tus tropas desde arriba, como en otros juegos bélicos como Command & Conquer, pero al no ser tan cenital el plano, podías disfrutar del carisma de tu unidad de élite. De esa manera, había un reparto de protagonismo muy equilibrado entre el jugador y las tropas de las que disponía. Además, introdujeron tributos directos a sus películas favoritas. Algunas misiones eran claras referencias con premisas y escenarios que recordaban a icónicos films como Los cañones de Navarone, Los 12 del Patíbulo y El puente sobre el río Kwai. El mimo por la ambientación era evidente. Se incluyeron metrajes previos a cada misión, que enriquecían aún más la atmósfera y sumergían a los jugadores en la historia de forma brillante. Cada operación comenzaba con una pieza que daba un contexto temático dinámico y trabajado, todo para aumentar la inmersión y la conexión del jugador con la trama y sus personajes. El equipo también se esforzó en adaptar con precisión la complejidad de las tácticas militares y la logística en un formato de juego accesible y atractivo. Esto implicó diseñar niveles que no solo reflejaban la precisión histórica, sino que también ofrecieran desafíos estratégicos, obligando a los jugadores a pensar con calma y adaptarse a diferentes situaciones. Cada nivel fue diseñado para funcionar como un rompecabezas táctico, donde la planificación y la estrategia debían ir de la mano. Además, el desarrollo de Comandos incluyó la creación de un motor de juego propio, que fue esencial tanto para su calidad gráfica como para su jugabilidad, permitiendo manejar las complejidades del juego táctico en tiempo real. La configuración de los niveles estaba cuidadosamente elaborada para ofrecer múltiples caminos y estrategias, promoviendo la rejugabilidad y el ingenio táctico. En Comandos podías controlar múltiples personajes, cada uno con sus habilidades únicas, y a medida que iban saliendo entregas nuevas, también iban apareciendo personajes nuevos. ¡Ah, señor! ¡Necesito ayuda! Manejar en tiempo real a estos carismáticos soldados requería una coordinación efectiva de las habilidades del equipo para superar obstáculos y enemigos. Y lógicamente, eso tenía un impacto en la dificultad del juego. Muchas misiones eran todo un reto y llevaron a muchos jugadores al borde de la frustración. Yo personalmente no conseguí avanzar sin usar trucos. Vale, yo tenía 10 años, tampoco me juzguéis. Metías el código 1982 Gonzo y te daba desde invencibilidad, teletransporte hasta balas infinitas. Yo también era de los que metía el truco en el Age of Empires 2 del Dodge Viper. Menudo juegazo, En conjunto, Comandos fue toda una sorpresa que enseguida fue reconocido como un juego esencial para los entusiastas de la estrategia, aclamado por su profundidad y rejugabilidad. Incluso fue una sorpresa para Eidos, a pesar de que su apuesta por el título fue clave para que se pudiera desarrollar. Durante todo el proceso, tanto Gonzo como otros trabajadores de Pyro comentaban que de alguna manera no se sentían muy entendidos por la compañía británica. Por aquellos tiempos, Tomb Raider lo copaba todo. Era su gran gallina de los huevos de oro y todo lo demás no era muy importante. Más adelante vimos a GT Interactive, que nos dijo, ya con el juego muy avanzado, vendido a Eidos. Pero la persona que que estaba en aquel momento en Eidos se marcha a GT y vienen a ver Comandos y podrían haberse quedado con los derechos de Comandos para el futuro, Comandos 2, y lo ve el tío de producto y dice, pues no acabo de verle la gracia al juego. Y eso ya sí que es apoteósico, porque fue a 3 semanas del lanzamiento de Comandos 1 cuando podía haberse quedado con el juego
GT Interactive el Commandos 2. Y ante el éxito de ventas y de crítica, la compañía acabó por entender que Commandos era otro posible buque insignia del que sacar el mayor rédito posible. Esta epifanía que sufrió Eidos simplemente daba la razón a esa vocación internacional y de pensar a lo grande que Pyro tenía en mente desde el principio, y por eso, 2 meses después, en agosto del 98, el juego se publicó también en Estados Unidos y luego también en mercados asiáticos. La cálida recepción mundial de estos dioramas jugables de la Segunda Guerra Mundial, creados por Gonzo y los hermanos Pérez Dolcet, consolidó Commandos como un fenómeno global y marcó el comienzo de una exitosa franquicia. De hecho, la propuesta fue tan influyente que enseguida comenzaron otros juegos que seguían su influencia y se promocionaban incluyendo el rótulo de un juego al estilo Commandos. Y Pyro Studios supo aprovechar el momento con precisión estratégica. Un año después, en el 99, lanzaron Commandos Beyond the Call of Duty, una expansión que, aunque contenía menos misiones, aumentaba notablemente la dificultad y ambición de cada una, añadiendo un nuevo nivel de desafío que fascinó a los fans. En 2001 vio la llegada Commandos 2, una secuela completa que introdujo elementos tridimensionales y amplió las habilidades de los personajes, creando un entorno aún más interactivo y complejo. Sin embargo, con la llegada de la tercera entrega, en 2003, las diferencias creativas y la eventual separación entre Gonzo Suárez y los Pérez Dolcet empezaron a notarse. Aunque la tecnología del juego mejoró y se integraron innovaciones como una mayor integración de elementos tridimensionales, el juego no logró alcanzar la ambición de sus predecesores, con misiones que a menudo resultaban demasiado cortas. Antes de Commandos 3 publicaron Praetorians, otro juego táctico, más cercano al Age of Empires, que también funcionó bastante bien, y 2 años después sacaron Imperial Glory, otro título que no vendió mal. Pero el hecho de que Gonzo ya no formara parte de Commandos 3 nos da una idea de que Pyro no supo encontrar el equilibrio entre la dinámica empresarial y la artística. El declive definitivo de la saga llegó con Commandos Strike Force en 2006, un intento de adaptarse al auge de los shooters en primera persona que utilizaba el nombre de Commandos como gancho. Además, tengo entendido que el desarrollo fue un auténtico infierno y que se variaron varias veces las propuestas de punto de vista y que no fue para nada bien recibida en el mercado. Esto no solo acabó comprometiendo el legado de la serie, recibiendo críticas negativas tanto por parte de la prensa especializada como por la comunidad de jugadores, sino que acabó siendo el inicio del fin de Pyro, por las pérdidas económicas que generó el juego. Pero no todo eran videojuegos. Es más, en 2002, 3 extrabajadores de Pyro Studio, Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, fundaron Semillitas.net, un estudio de animación 3D para la realización de cortometrajes, y posteriormente largometrajes. Esto llamó la atención de los hermanos Pérez Dolcet, siempre pensando en pequeño, que meses más tarde decidieron comprar la empresa y refundarla llamándola Ilion Animation Studios. En 2008 lanzaron la película Planet 51, que si no es la más cara, pues es la segunda película con mayor presupuesto de la historia del cine español. Está peleándose con Ágora. Depende de la web o de la lista que mires, a veces aparece primera o a veces ni aparece. Un nuevo ejemplo de la fórmula Dolcet de pensar a lo grande y sin limitaciones de quien está realizando su ópera prima. Y no le salió de todo mal. Mientras que Ágora de Amenábar recaudó 39 millones de dólares en todo el mundo, costando alrededor de los 50, Planet 51 consiguió amasar 150 millones entre taquilla y ventas de DVDs, situándose como la película de animación más taquillera de la historia de España. Mientras Pyro expiraba, definitivamente convirtiéndose en Pyro Mobile, el voraz impulso empresarial de los Dolcet no terminó en Ilion. En 2011 se lanzan con algo más ambicioso, la creación de UTAD, un proyecto que, según ellos, constituye el primer centro universitario de tecnología y arte digital español. Pero, ¿cómo lo hacían los Dolcet? ¿Daba de tanto el éxito de Pyro y Commandos? Y algo que no hemos respondido aún. Vale, cuando entró Eidos todos entendimos que hubiera un buen presupuesto para Commandos, pero ¿Eidos puso tanta pasta? ¿Y cómo financiaron los 2 prototipos que llevaron a la compañía inglesa? Pues vale, ¿os acordáis de la Netro? Bien, pues en ese primer pelotazo en plena época de las .com encontramos el secreto que permitió que el holding siguiera creciendo. En paralelo a todo lo que hemos visto con Pyro y demás compañías, los hermanos Pérez Dolcet mantenían otras inversiones. Después del boom de las primeras web, llegó el lucrativo negocio de los contenidos de valor añadido para móviles vía SMS. En septiembre de 2004, la Netro adquirió Zed, empresa pionera del sector, a la operadora nórdica Telia Sonera, y pasó a denominarse la Netro Zed, manteniendo la marca Zed para sus productos y servicios para móviles, y más tarde acabaron dejándolo solo en Grupo Zed. Pues bien, esta división móvil había sido la joya de la corona en la industria tecnológica española, especializada en contenidos y plataformas para móviles y llegando a estar valorada en más de 1.000 millones de euros. Que bueno, que todo esto de contenidos y plataformas para móviles casi merecería un vídeo aparte, porque así suena bien. Pero es que no estamos hablando de ninguna aplicación para smartphones ni nada de eso. Si estamos en 2005, ¿qué cojones smartphones? Era más, ¿recordáis eso de envía politono al 7777? Cógelo, Cristina, que te están llamando. Cógelo, Cristina, que estoy... Pide un villancico con tu nombre.
Envía villancico y tu nombre al 7777. Pues el grupo Zed era uno de esos holdings que estaba detrás de todo eso, pero a unos niveles casi escandalosos. La estrecha colaboración entre el grupo Zed y otros conglomerados influyentes, como el grupo Planeta, que a su vez está conectado con A3 Media, hicieron viable ciertas operaciones que hoy en día serían investigadas seguramente. Llegó hasta ver un programa llamado Rico al Instante. Efectivamente, vuelvo con Rico al Instante con más ganas que nunca, porque no hay nada mejor que presentar un programa en el que puedes ganar cada semana 200.000 euros. ¿Quieres participar? Solo tienes que enviar un mensaje con la palabra rico al 25354. Ya sabes, risas, emoción y 200.000 euros cada semana. Envía ya rico al 25354. Nos gusta hacerte feliz. Y nos gusta hacerlo en directo. Que además toda la cadena se sumaba para promocionar en masa en distintos programas. Que tenerlo preparado. Lo importante, hablando de sorpresas, para sorpresa, que llamen un sábado a tu casa así a la puerta y le digan buenas noches, usted va a ser el ganador de $500.000 de euros. Puede ser uno de los finalistas. ¿Cómo os quedaríais? A mí me recuerda un poco a cuando sacan una serie de dibujos animados para vender juguetes. El grupo Zed tenía toda la infraestructura y A3 Media al alcance. Acabaron denunciados como era de esperar, por spam malicioso, ya que se ve que cuando mandabas el SMS para participar en ese concurso de mierda, entrabas en una lista interna en la que te freían a SMS, con un coste para el receptor, obviamente. Y a pesar de admitir el envío de hasta 36 millones de SMS, porque no sé, contemos que se han llevado €1 por SMS, la sanción que les pusieron al grupo Zed fue de chiste, les pusieron 200.000 euros. Obviamente el grupo Zed también estaba detrás de los SMS que mandaban en la época a los programas con esa falsa sensación de que estabas colaborando en el mismo, y que aparecían en la parte posterior, y que ya os digo que es que esto merecería un vídeo aparte. Sin embargo, la situación tomó un giro dramático cuando la empresa empezó a enfrentar severos problemas financieros junto con acusaciones de malas prácticas financieras. Se alegó que Ignacio Pérez Dolcet había desviado fondos y vaciado la empresa antes de su insolvencia, y el conflicto escaló con la entrada de Mikhail Friedman, un influyente oligarca ruso y viejo conocido en el canal, que en 2017 adquirió una participación significativa del grupo Zed, bueno, que ahora se llamaba Zed Worldwide. Y para el que no sepa por qué digo que es un viejo conocido para el canal, para hacerlo rápido, aparte de que Mikhail fue el dueño de los supermercados Día hasta 2022, digamos que Friedman estuvo directamente implicado en el desastre del petrolero Prestige, donde una de sus empresas, a través de su filial Crown Resorts, fue propietaria de la carga y posteriormente se disolvió para minimizar implicaciones legales. De todas formas, si queréis más info, os estará apareciendo una tarjeta en la esquina ahora mismo. Dolcet acusó a Friedman de estrangular económicamente a la empresa para tomar control completo de ella, aunque Friedman negó estas acusaciones. Y a ver, yo no quiero defender a nadie ni ser abogado del diablo de nadie, pero al bueno de Mikhail, la justicia española ya lo había investigado en 2019 tras saber si actuó a través de un entramado societario criminal para provocar la caída del precio de las acciones del grupo Día y hacerse así con el control de la compañía a un menor coste. O sea, básicamente lo mismo de lo que se le acusa que hizo con el grupo Zed. Y yo queréis que os diga, cuando el río suena, esta disputa acabó en los tribunales con acusaciones y procesos legales cruzados entre ambas partes. Y aunque algunas investigaciones contra Friedman fueron archivadas por falta de pruebas, al final vemos como de frecuente es la conducta de Friedman en utilizar métodos empresariales agresivos y a menudo cuestionables, así como su capacidad para evadir repercusiones legales. De verdad, miraos el vídeo del Prestige porque está interesante, el tío es un pieza. Volviendo a Commandos, muchos estamos esperando el nuevo juego que se ha anunciado tras más de 25 años desde el original. Aunque visto lo que hizo Calypso Media, el estudio dueño actual de los derechos y que se encargó de remasterizar Commandos 2 y 3, recibieron bastantes críticas negativas tanto de los jugadores como de la prensa, especialmente por eliminar toda la simbología nazi política del juego. Además de los remasters están plagados de bugs según tengo entendido, y si os pasáis por las reseñas de Steam os podéis hacer una idea. Commandos Origins se supone que será una precuela del Commandos original. Según lo que he podido ver, parece que se apuesta por volver en todo a la fórmula original. Y además, teóricamente, vamos a vivir el origen de la unidad desde que el Boina Verde fue reclutado en África. Déjemelo a mí. Este lanzamiento será una buena oportunidad para comprobar la acogida de una propuesta que en su día revolucionó los juegos de estrategia. Ojalá Calypso no la vuelva a cagar. Pero he estado mirando la ficha del futuro juego y ya os digo que no tienen pensado lanzarlo con doblaje en castellano. Vaya cagada. A modo de conclusión personal, y aunque yo no soy muy gamer, recordaba con mucho cariño las horas de verano que me pasaba viendo jugar a mi primo mayor y luego intentando por mi cuenta no perecer en esta aventura bélica. Chicos, de verdad, este juego es una obra de arte. Es increíble. Es, para mí, uno de los juegos que más cariño le guardo de mi infancia y es un juego terriblemente bueno. Es Dios el juego, de verdad, os lo prometo. No es nostalgia.
Como decía al principio, Commandos, tanto por la historia de su desarrollo como por la de sus creadores en España, es algo más que un juego. Hoy en día, afortunadamente, la salud de la industria de la creación de videojuegos en España goza de mejor salud que nunca. Grandes secuelas de las sagas míticas como Metroid Dread de Mercury Steam o sagas de creación 100% patria como Blasphemous de The Game Kitchen dan buena muestra de esto. Y en esta industria, igual que pasó con la Abadía del Crimen y la Edad de Oro del software español, el legado de Gonzo, Pyro y Commandos también ha ocupado su lugar de honor en la historia del entretenimiento made in Spain. Ah, y solo una cosa, por más éxito que tenga la serie de Fallout, el verdadero okidoki siempre será el de Samuel Brooklyn, el conductor de Commandos. Okidoki. 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 Muchas gracias. Y muchísimas gracias a Marta P, Lex Cross, Oyster is My London Reviews, Juan Omeva, Susco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Pai Mei, Ignacio Moreno. Animaos a hacer los patrons, jodidos.